Mateo capítulo 11, verso 25 al 30 dice la palabra del Señor. Leo la palabra de Dios para todos. En esa ocasión Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarás descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. El tema de hoy, vamos a hablar acerca de la humildad. Creo que esta palabra, la humildad, es fundamental para que la revelación del Evangelio del Reino de Dios se establezca en nuestros corazones. Y así podamos entender lo que realmente es el Evangelio del Reino de Dios. Hemos estado hablando en algunas enseñanzas anteriores acerca de lo que es el Evangelio, y que tristemente nos quedamos solamente con la buena noticia y no conocemos las herramientas necesarias para vivir el Evangelio. En una ocasión Nicodemo se le acercó a Jesús y tuvieron una conversación, ¿recuerdan ustedes? Y el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo para no solamente ver el reino de Dios, sino para entrar en el reino de Dios. Muchas personas se han quedado viendo el reino de Dios, viéndolo a la distancia, pero los que estamos hoy aquí escuchando este mensaje, no solamente queremos verlo, sino que queremos entrar en el reino de Dios. Por eso creo, mi estimado hermano, que esta palabra humildad es clave fundamental para establecer el reino de Dios en nuestros corazones, y no solamente verlo, sino vivirlo. Amén. Salmos capítulo 25, verso 8 al 9 dice: el Señor es bueno y justo, por eso les enseña a los pecadores el camino correcto. Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. ¿A quién guía por el buen camino? Efesios capítulo 4, verso 1 al 2. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 12. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros, ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. De manera reiterativa, la recomendación del apóstol Pablo a las diferentes iglesias es que vivamos con humildad. Amén. Que seamos humildes. Y vemos los textos bíblicos que leímos anteriormente, que podemos ser amables, podemos tener paciencia, tolerancia, compasión, bondad, gentileza, pero aún así necesitamos ser humildes. Porque es que confundimos lo que es la humildad. A veces confundimos ser amables con ser humildes. Y decimos: ay, es que ese hermano es muy amable, él es muy humilde porque es amable. O confundimos ser sencillos con ser humilde.
Decimos que ese hermano es muy buena gente y por eso es humilde. Bueno, eso es una expresión que utilizamos mucho en Colombia, no sé acá en El Salvador. Ah, es que ese hermano es buena papa. O es un pan de Dios, ¿no dicen acá así? Es un pan de Dios. Es una persona muy amable. Es muy buena gente, porque siempre que necesito un favor, siempre me dice que sí, nunca se niega un favor. Es porque es humilde. Es que el hermano es paciente, él no se enoja con facilidad, él es tranquilo, por eso es muy humilde. Y hay personas que se convierten orgullosamente humildes, son orgullosamente humildes. Porque una persona que puede hacer favores es porque tiene tal vez los recursos para hacerlo, no necesariamente porque es humilde, lo hace. ¿Me estoy haciendo entender? Es una persona que tiene los recursos económicos para ayudar a las demás personas, lo pueden hacer. Usted ve que hoy en día es muy normal dar una ayuda y publicarla en el Facebook, ¿verdad? Es muy normal. Así que el poder ayudar a alguien no significa necesariamente que la persona sea humilde. Tener un carácter tranquilo no necesariamente significa que la persona sea humilde. Ser humilde es muy importante porque nos trae bendiciones, hermanos. Salmos capítulo 149, verso 4. El Señor es feliz con su pueblo, les da a los humildes el honor de la victoria. Proverbios capítulo 22, verso 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Qué interesantes textos, ¿no le parece? Alguien alguna vez me preguntó, ¿qué es ser humilde? A lo que le respondí, te puedo decir qué es no ser humilde. Ser humilde no es vestir con ropa vieja o sucia. Ser humilde no es vivir como víctima, produciendo lástima a todo el mundo. Ser humilde no es ser analfabeta o sumido en la ignorancia. Ser humilde no es caminar por la vida cabizbajo sin ningún anhelo o sueño. Ser humilde no es permitir que todo el mundo te pase por encima. Ser humilde no es decir que sí a todo lo que la gente nos pide. Ser humilde no es guardar silencio ante las opiniones de los demás. Ser humilde no es reservar tu opinión frente a las injusticias o las circunstancias actuales. Ser humilde no es andar a pie. Ser humilde no es tener un celular viejo roto. Ser humilde no es comer solo frijoles con tortilla. En mi tierra, por lo menos en la cultura en la que yo viví, comer frijoles era tener dinero. Porque en mi casa solamente comíamos frijoles los días jueves cuando íbamos donde mi abuela. Del resto era puras lentejitas o arroz con plátano. Así sé que ser humilde no es solamente comer frijoles con tortilla. Ser humilde no es comprar el carro más viejo. Ser humilde no es usar relojes baratos o réplicas. Ser humilde no es creerse menor o menos importante. Ser humilde no es sentirse el más feo. Ser humilde no es sentirse mal con su cuerpo. Ser humilde no es callar mientras otros te humillan. Ser humilde no es donar dinero a la iglesia o a causas sociales. Ser humilde no es tantas y tantas cosas que creemos o relacionamos con la humildad. Es tan complejo esto de ser humildes, hermanos, que cuando reconocemos que somos humildes, dejamos de serlo. Lo que sé es que la recompensa para aquellos que son humildes y temen al Señor son las riquezas, la honra y la vida, dijo el salmista. Me gustó mucho esto que encontré acerca de la humildad. La humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para la obra del bien hacia los demás, sin estarlo publicando a nadie. La humildad permite a las personas ser dignas de confianza, flexibles y adaptables en la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Hay un amor de parte de los demás cuando somos humildes.
La humildad es una cualidad, una característica humana que es atribuida a todas las personas que se consideran un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendental de su existencia o a Dios, según si se habla en términos teológicos. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la humildad es a menudo mucho más exacto y extenso. La humildad no debe ser confundida con la humillación humana, que es el acto de hacer experimentar en algún otro o en uno mismo una vergonzante sensación, y que es algo totalmente diferente. Yo recuerdo tanto que un día que me opuse al pensamiento de un líder, alguien me dijo, hermano Leo, lo que pasa es que le falta humildad, porque usted tiene que aceptar lo que le digan. Eso no es ser humilde. No necesariamente. Pero cuando nos hablan con razón, sí debemos de aceptar lo que nos dice. Cuando nos hablan con la palabra. Pero ser humilde no es simplemente estar humillados por alguien más. Alguien que simplemente te trata mal y tú debes de callar por ser humilde. No necesariamente es eso, ser humildes. Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. ¿Cómo debo considerar a los demás? Como más importantes que a mí mismo. La palabra humildad, escúcheme bien esto, la palabra humildad viene del latín humilitas, que se deriva de dos palabras: itas, que indica la cualidad del ser, y humi o humus, que significa tierra. De la palabra humus también se deriva la palabra humano. Podemos decir que humildad significa tener los pies en la tierra. Eso es ser humilde, tener los pies en la tierra. Tal vez usted me entiende esa expresión, ¿verdad? Cuando le dice, mire, es que a usted le falta tener los pies sobre la tierra, es porque está todavía elevado, está andando en las nubes. Ser humilde significa entonces tener los pies sobre la tierra. Es entender nuestras limitaciones, nuestra humanidad. Es entender que somos humanos y que delante de Dios no somos perfectos. Romanos capítulo 12, quiero que leamos esta parte, estos textos bíblicos. Tal vez usted se preguntará por qué el hermano Leo lee tantos textos bíblicos y no se basa en uno solo y de ahí diserta alguna enseñanza. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que muchos de los que vienen a la iglesia no les gusta leer la palabra en la casa. Entonces acá es un medio para que la leamos, ¿verdad? Para eso es la iglesia, para que leamos la palabra del Señor, no se preocupe. Romanos capítulo 12, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Pongámosle mucha atención y escuchemos con humildad. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Escuchen bien esto. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow, tremenda palabra. ¿Sabe qué dice la versión, la PDT? Tranquilos que no le voy a volver a leer todo el capítulo, pero solamente el verso 3 dice: por el favor que Dios me ha mostrado les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien uses un buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Cuando tú eres humilde, tú no te crees menos que los demás, pero tampoco te crees más que los demás. Cuando eres humilde, entiendes en qué posición Dios te ha puesto, dónde Dios te ha colocado, y entiendes el don que has recibido, y debe ser un don para el servicio de la obra del Señor. Debes estar dispuesto siempre a servir, gloria al Señor, conforme el don que has recibido. Cuando se tienen los pies sobre la tierra, entiendes tu condición delante de Dios. Cuando eres humilde, cuando tienes los pies sobre la tierra, entiendes tu situación y tu condición delante de Dios. Salmos capítulo 8, verso 4. Dice el salmista: me pregunto, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Qué es la raza humana? ¿Para qué te ocupas de ella? ¿Qué soy yo delante del Señor? Salmos capítulo 144, verso 3 al 4 dice: Señor, ¿qué es el ser humano para que lo tengas presente? ¿Qué es el hijo del hombre para que pienses en él? El ser humano es como un suspiro, su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Hermano, cuando nosotros somos humildes, cuando tenemos los pies sobre la tierra, entendemos nuestra situación delante del Señor y por lo tanto dependemos de Él completamente, entendemos nuestra dependencia. El problema es cuando creemos que no necesitamos de Dios. El problema es cuando creemos que somos autosuficientes. Usted podrá tener toda la riqueza del mundo y ser muy filántropo y ayudar a todo el mundo, pero si usted no depende de Dios, no es humilde. Podrá tener las riquezas terrenales, pero no tiene las riquezas celestiales. No estás dentro del reino de Dios, no perteneces al reino de Dios. Mire, la palabra humus también es la parte de la tierra más fructífera. Es la capa de abono donde nacen, donde tiene vida las plantas y algunos animalitos. Está compuesta por materia orgánica que se descompone.
Y eso que se va descomponiendo da vida a otros. Juan capítulo 3, verso 30. Cuando Juan el Bautista se enteró de Jesús, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me baje para que Él sea el que crezca. Ser humilde, mi hermano, es estar dispuesto a agachar la cabeza como el junco para que los demás crezcan. A mí me da tristeza conocer iglesias y conocer liderazgos que cuando alguien está surgiendo dentro de la congregación, cuando alguien tiene el don de sanidad, cuando alguien tiene el don de la predicación, cuando alguien tiene el don del servicio, del evangelismo, en vez de apoyarlo, en vez de animarlo, en vez de levantarlo, los demás le ponen el pie encima. Está cantando y Dios lo está usando. En vez de apoyarlo y de levantarlo, le ponen el pie. No, usted no puede brillar. Aquí la única estrella es el pastor. Aquí el único que brilla es fulano de tal. Aquí el único que brilla es el hijo del pastor. Aquí el único que brilla es la hermana fulana de tal. No, no y no, mi hermano querido. Si yo quiero ser humilde, necesito menguar para que otro crezca. Necesito ser ese humus. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo que yo he adquirido de conocimiento, todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. Y sabe, otra expresión para basura es estiércol. Y otra expresión para basura y para estiércol es abono. Es ese humus que cuando la persona no lo conoce, no sabe. Veníamos hablando, creo que fue con el hermano Elkin, veníamos en el carro hablando de un video que había visto en Estados Unidos, donde había una persona que se había vuelto millonaria con el estiércol de la gente. ¿Sí fue? Él iba y cobraba por limpiar las cloacas o los baños. Le cobraba a la persona, pero ese estiércol se lo llevaba y es plata para él. Porque le hacía un proceso y lo convertía en abono orgánico. Y ese abono lo vendía ya a los grandes granjeros de Estados Unidos, y era el mejor humus, el mejor abono que tenía. Muchas personas han malinterpretado lo que Pablo quiso decir cuando dice que lo que él era lo tiene por basura. Y le han dicho: sí, mira, no es necesario que usted se capacite. ¿Para qué usted estudia? ¿Para qué un título? ¿Para qué usted va a la universidad? Si mire que el mismo apóstol Pablo dijo que eso era basura. No, no, no. Lo que él estaba diciendo es que él sabía su posición delante de Dios y lo estaba colocando como ese humus que permitía abonar al conocimiento. Pero la grandeza no era ese humus, sino lo que surge del humus. Ese estiércol o ese abono simplemente le da vida a que el reino de Dios se establezca en los corazones de muchas personas. Juan capítulo 15, verso 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Una persona humilde es una persona que da frutos. Es una persona que está pegado a Dios, que está en la vid verdadera. Es una persona que no anda por ahí con esa mentira que el enemigo le ha dicho, que el evangelio es para que la gente sea pobre. La pobreza es un castigo del pecado. La pobreza es lo que produce el pecado.
Ahora, la pobreza es relativa. Hay una historia de un hombre muy rico que llevó a su hijo a una finca de unas personas muy humildes para que él entendiera la pobreza. Y cuando volvió después de 2 semanas de estar con aquellas personas en la finca, le dijo: hijo, ¿qué aprendiste? Y el hijo voltea a ver al padre y le dice: padre, he aprendido lo pobre que somos nosotros. Pero ¿cómo si vivimos en un penthouse? ¿Cómo si vivimos en un edificio donde cuesta pisto mantenerlo? Dice: no, padre, es que allá entendí que nosotros solamente tenemos unas pequeñas habitaciones en nuestro penthouse y de ahí ya no tenemos más espacio para dónde andar. En cambio, allá con aquella familia que me dejaste, tenían todo un potrero gigantesco, todo el campo para ellos andar. Nosotros solamente podemos tener una pequeña mascotica chiquitica en la casa. Ellos tenían 5 perros en la casa. Nosotros tenemos que prender el aire acondicionado. Ellos solamente salen a la ventana y tienen un aire espectacular, un viento maravilloso. Padre, he entendido lo pobre que somos nosotros. La pobreza es relativa, mi hermano. La pobreza es mental. Y la pobreza es el resultado que trae el pecado a nuestra vida. Gloria al Señor. Porque lo que usted llama pobre para algunos no es pobre. No es pobreza. No crea que pobreza es no poder comprar zapatos cada 8 días. No crea que pobreza es no poder tener un carro. No, eso no es pobreza. La pobreza es relativa. Pero hemos confundido ser humildes con ser pobres. Hemos confundido eso. Proverbios capítulo 29, verso 23 dice: el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. ¿Usted ha conocido gente pobre y orgullosa? Sí, ¿verdad? Gente pobre y orgullosa. Que uno lo quiere ayudar, no necesito que me ayude. No necesito de usted, no necesito de nadie. Mi hermano, cuando no se necesita de nadie, se es orgulloso. Y el orgullo nos aleja de Dios. Proverbios capítulo 18, verso 12. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Mira esta pregunta que nos hace el Señor. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. La humildad es algo que se aprende, iglesia. Es algo que se aprende. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y voy a leer otra versión para que no se confunda con esa palabra humillaos, porque muchas personas han creído que estar humillados bajo la mano poderosa de Dios es sentirse el gusano más pequeñito, y como que Dios siente placer al humillarnos a nosotros, y no es así. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, ya no está viendo nuestro pecado, ya no está viendo nuestra humanidad pecaminosa, porque nosotros nos hemos acercado a Él confiadamente y le hemos entregado nuestra vida a Él. Recuerdo la anécdota, creo que se la he contado, de aquel hombre que invitaron a predicar a una campaña. Y antes de empezar a predicar, el hermano se fue a un lado a orar y empezaba a decir: Señor, perdóneme porque soy un gusano. Señor, perdóneme porque soy el peor de los pecadores. Soy el hombre más vil del mundo. Y el pastor que lo invitó lo estaba escuchando. Y después de que lo escuchó media hora, donde el hombre solamente dice lo malo y lo humillado que estaba, se le acercó y le dijo: hermano, venga, le digo una cosa, más bien usted no predique, ahorita vamos a orar por usted para que se restaure, para que Dios lo perdone, para que Dios lo limpie, para que Dios lo establezca.
Porque, hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha levantado. No olvidar de dónde nos ha sacado para no sentirnos orgullosos. Dios nos sacó de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo peor del mundo nos ha sacado, pero nos ha limpiado y nos ha justificado y nos ha sentado junto con Cristo en las alturas. Dios nos ha levantado, y cuando nos ve, ya no ve al hombre pecador, al hombre mentiroso, aunque todavía pequemos, mi hermano. Porque todavía no hemos sido perfeccionados. Estamos en el proceso de la santificación. Estamos en ese proceso. Pero, hermano, Dios nos ve con amor, porque ve a su Hijo en nosotros. Aleluya. Porque el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Por eso cuando nos ve, no nos ve a Leonardo el pecador, sino ve a Jesús en mi vida. Y eso es lo que nos hace hijos aceptados por Él. Gloria a Dios. Pero dependemos de Él. Tenemos que estar pegados a Él. Dios no se alegra con nuestra humillación. Ese mismo texto de 1 de Pedro capítulo 5 verso 6, en otra versión dice: así que sométanse al poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. La TLA, la traducción del lenguaje actual, dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Gloria al Señor. Dios exalta a los humildes. Tú no necesitas promocionarte como un buen creyente. Vosotros sois cartas leídas, dijo el apóstol. ¿Sabe? Dios es el que nos va a promocionar en su tiempo. El apóstol Santiago lo reafirma en Santiago capítulo 4 verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Jesús es nuestro modelo de humildad, mi hermano, y por eso Él fue exaltado hasta lo sumo. Mateo capítulo 11 verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad se aprende y se lleva a una aptitud, a la actitud de Jesús, al comportamiento de Jesús, a ser manso y humilde de corazón. Por lo tanto, no se te hace difícil llevar el evangelio, o tener el evangelio, o amar el evangelio. Este yugo es fácil, es sencillo, porque no depende de nuestras fuerzas, depende del Señor. Y si yo estoy en el Señor, Él me carga con todo y evangelio. Aleluya. Dios te exaltará cuando fuere tiempo y nos pondrá en las alturas, porque nosotros estamos en sus caminos. Job capítulo 5 verso 11: que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Hermano, hay tantas promesas en la palabra de Dios para los que son humildes. Tantas promesas en la palabra de Dios para aquel que desecha el orgullo y abraza la humildad en su vida. Hay grandes recompensas. Y quiero terminar con lo siguiente. Capítulo 95 del libro de los Salmos, verso 6. Porque, mi hermano, necesitamos entender que ser humilde no es hacernos las víctimas. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es simplemente consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y luego culpamos a Dios o culpamos a los demás. Muchas de las situaciones que vivimos nosotros, de las pruebas que vivimos, es solo consecuencia de no conocer el manual de vida, de no conocer la palabra de Dios y no seguirla conforme la palabra de Dios nos enseña. Y luego nos quejamos y nos lamentamos. Pero necesitamos ser humildes en esta tarde. Salmos capítulo 95, verso 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor.
La clave de la humildad es reconocer que dependemos de Él. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La clave de la humildad es reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nadie. Sin Él nada podemos hacer. Y todas las cosas son por Él y para Él. La clave de la humildad es estar postrados a sus pies. Hay un dicho, dice que la estatura o la altura de la humildad es la altura al betún o la altura a los zapatos. Se es humilde cuando se está a la altura de los zapatos, pero no la altura de los zapatos de los hombres, sino la altura de los pies del Señor. Ese es el lugar de nosotros, mi hermano. Allá en Apocalipsis habían unos ancianos con corona, gloria al Señor, pero dice que cuando vieron al Cordero se quitaron las coronas y las pusieron a sus pies, aleluya. Nosotros tenemos que estar a los pies del Señor. Esa corona de vida que Él nos ha dado, tenemos que ponerla a los pies. Ser humilde se aprende. Tú puedes ser amable y no ser humilde. Tú puedes ser gentil y no ser humilde. Tú puedes ser muy colaborador aquí en la iglesia y no ser humilde. Para ser humildes solamente hay una forma, y es estar a los pies de Jesús. Es la única forma, no existe otra. No hay otro camino. ¿Te gustaría estar hoy a los pies de Jesús? ¿Te gustaría hoy humillar tu corazón a sus pies y decirle: Señor, te reconozco como mi Dios? Te reconozco como mi Señor. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que tú eres mi sustento. No es por mis fuerzas, no es por mi inteligencia, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Yo te invito a que pases al altar hoy y hagamos lo que el salmista dice: postrémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, y con un corazón humilde le digas al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocerte, ayúdame a vivir para ti. Hay gente que es muy orgullosa porque sirve. Hay gente que es muy orgullosa porque tiene cómo ayudar a otro. Hay gente que es muy orgullosa porque tiene cómo ser amable o porque le nace ser amable, pero eso no es ser humilde. Ser humilde es depender 100% del Señor. Ser humilde es estar bajo sus conceptos, sus preceptos, su palabra. Ser humilde es decirle: Señor, aquí estamos delante de ti. Abre su corazón y hable con Dios. Yo no puedo determinar qué tan humilde eres tú, pero lo que sí puedo decirle es que el Señor prospera y bendice a los que son humildes. Lo que sí puedo decirle es que el Señor está dispuesto a bendecirnos en esta preciosa hora. Adore al Señor Jesús.